Los conectores de texto son palabras utilizadas para unir frases que forman parte de un mismo contexto. Esto nos permite que el texto tenga coherencia y sea entendido más fácilmente. Estas palabras pueden utilizarse tanto en escritos como en discursos orales. El uso principal de los conectores es el enlace de varias partes de un contenido. Pueden ser palabras, frases o hasta párrafos. La aplicación de estas palabras facilita la escritura, lo que luego permite una mejor lectura. Existen varios tipos de conectores que cumplen diversas funciones. Seguidamente se muestran numerosos ejemplos para que puedas elegir los que más te gusten. Si quieres aprender más de este tema y otros, puedes visitar el enlace de la descripción en liveder.com. Conectores de adición. Son conectores utilizados para agregar una información en el texto. Además, permiten seguir con el mismo tema o agregar datos nuevos relacionados. Estos son algunos conectores de adición. Asimismo, también, por otra parte, además, incluso, sobre todo, de hecho, del mismo modo, al mismo tiempo, es más, por cierto, cabe agregar, a propósito, por añadidura y, por si fuera poco, es más, de la misma manera, para colmo, aparte. Conectores de comparación. Este tipo de conector es usado para comparar ideas, características u objetos e indicar las semejanzas. Ejemplos de conectores de comparación son: de modo similar, igualmente, tal como, asimismo, de la misma manera, idénticamente, de igual modo, equiparable a, tal como ocurre con, igual que, del mismo modo, de igual forma, como, comparado con, mientras que, algo similar ocurre con, en cambio, a diferencia de, a su vez. Conectores de orden. Los conectores de orden son utilizados para ubicarse en el texto de manera ordenada. Indican cuando inicia, termina o se desarrolla lo descrito. Ejemplos de conectores de orden son: ante todo, en primer lugar, finalmente, previamente, en otro orden de ideas, a continuación, después, en definitiva, actualmente, en fin, a partir de. Por último, para empezar, por estas razones, por una parte, un elemento, un segundo aspecto, la otra parte, en cuanto a, luego de. Conectores de ejemplificación y explicación. En este caso, los conectores funcionan para dar otro punto de vista o forma de entender de un texto previo. Ejemplos de conectores de ejemplificación y explicación son: es decir, dicho de otro modo, globalmente, en conjunto, por ejemplo, así como, o sea, mejor dicho, en otras palabras, específicamente, en resumen, en efecto, tal como. Lo mismo ocurre con, es el caso de, pongamos por caso. Conectores de causalidad, también llamados conectores casuales, son los utilizados para ofrecer una causa o razón de lo planteado. Ejemplos de conectores de casualidad son: por esta razón, por lo cual, a causa de, dado que, en consecuencia,
de modo que, por causa de, ya que, por qué, por el hecho de, es solo que, el resultado de, gracias a, por lo tanto, por tal motivo, por, a causa de, en vista de, puesto que, ya que, por eso, por lo cual. Conectores condicionales. Este tipo de conectores se usan para la unión de dos acciones o circunstancias relacionadas. Una de las acciones se debe cumplir una para que la otra pueda existir. Ejemplos de conectores condicionales son: en caso de, a menos que, siempre y cuando, sí, asumiendo que, a no ser que, con la condición de que, teniendo en cuenta que, debido a que, como si, suponiendo que, con tal de que. Conectores de finalidad. Estos conectores son usados para expresar el propósito o fin de una acción. Ejemplos de conectores de finalidad son: con la intención de, con el objeto de, a fin de tal manera que, para que, a que, con el propósito de. Conectores de consecuencia o consecutivos. Son utilizados para indicar una consecuencia de lo expresado anteriormente. También pueden indicar un obstáculo para que se realice dicha acción. Ejemplos de conectores de consecuencia son: aun cuando, a pesar de, así pues, pese a consecuencia de, entonces, por esta razón, por consiguiente, de manera que, aún así, de cualquier forma, si bien, con todo, de cualquier manera, de modo que, la razón de, siendo así, por tanto, lo que incide en, por eso. Conectores de oposición o contraste. En este caso, los conectores son usados para indicar un obstáculo o diferencia a lo planteado. Ejemplos de conectores de oposición son: por el contrario, no obstante, en cambio, aunque, a pesar de, sin embargo, en contraste con, aun cuando, muy por el contrario, por otro lado, de otra manera, no obstante, sino, opuesto a eso, ahora bien, aún así, de todas formas, después de todo, en cualquier caso, en todo caso, ahora bien, antes bien, así y todo, con todo y eso. Conectores de tiempo. Son utilizados para que se exprese una cronología de tiempo en el texto sobre las acciones o hechos que se presentan. Pueden referirse al pasado, presente o futuro. Ejemplos de conectores de tiempo son: por la mañana, al anochecer, más tarde, tan pronto como, había una vez, hace tiempo, con el paso del tiempo, actualmente, paralelamente, en esa época, hoy, en ese tiempo, en nuestros días, en esta década, por ahora, posteriormente, en este momento, al mismo tiempo, anteriormente, más adelante, en este preciso instante, mientras tanto, simultáneamente, finalmente. Conectores espaciales o locativos. Estos conectores son utilizados para indicar o detallar el espacio en lo escrito. Ejemplos de conectores espaciales son: allí, delante de, atrás de, aquel lugar, en medio de,
por encima, abajo, a la izquierda, en el fondo, junto a, cerca de, lejos de, más allá, a la derecha de. Conectores de síntesis o conclusivos. Se trata de conectores utilizados para dar pie a la finalización de una idea. Ejemplos de conectores de síntesis son: en consecuencia, por tanto, en resumen, de manera que, para concluir, resumiendo, sintetizando, en pocas palabras, de lo que se concluye que, de ahí que, para cerrar la idea, por ende, en definitiva, de tal forma, por último, en suma, en último término, he dicho, en una palabra, en resumidas cuentas, en fin. Conectores de énfasis. Son conectores utilizados para resaltar una idea. Ejemplos de conectores de énfasis son: cabe destacar, de hecho, de suma importancia, por supuesto, sin lugar a duda, es necesario subrayar, es preciso señalar que, sin duda, conviene enfatizar, definitivamente, es importante destacar, de hecho, repetimos, o lo que es más, es decir, en efecto, es obvio que, naturalmente, hay que resaltar que no debemos olvidar que lo más importante. Conectores disyuntivos. En este caso, los conectores son utilizados para separar las nuevas frases de la oración anterior. Ejemplos de conectores disyuntivos son: ya sea que, entre otras, o, sea que, otras, ya. Conectores de sustracción. Son utilizados para eliminar o quitar un elemento u hecho. Ejemplos de conectores de sustracción son: excepto, salvo que, al menos, a excepción de, fuera de. Ejemplos de uso de conectores gramaticales. Ya has aprendido cientos de ejemplos de conectores. Ahora te muestro ejemplos de oraciones en las que se utilizan. Debemos ir al médico porque te veo realmente enfermo. De causa. Tuve muy buenas notas, por esa razón me merezco un premio. De causa. Mariana es muy linda, además de inteligente. De acción. El almuerzo está muy sabroso, pero faltó el jugo. De oposición. Mañana comenzaré clases de yoga. De tiempo. Quiero ver una película, pero también quiero dormir. De oposición y ampliación. Ya es muy tarde. Por supuesto que tengo hambre. De énfasis. En primer lugar, explicaremos qué son los números naturales. De orden. No iremos a la playa a menos que comas tu comida. De condición. Existen varios colores de carro disponible, entre ellos verde, azul y negro. De ejemplo. En énfasis, es hora de estar en casa y evitar salir. De síntesis. Actualmente existe gran variedad de medios de comunicación. De orden. Ya tengo menos calor, pero necesito una limonada para refrescarme. De oposición.